Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal con otra mirada. Estás con Rosama. Gracias a todos los que estáis ahí, desde aquí, desde la península, desde España, pero también desde otros países, a todos los que os conectáis desde Sudamérica y desde otros países del mundo. Gracias por querer seguir aprendiendo, por evolucionar y ampliar el nivel de conciencia, porque para eso estamos aquí. Hoy vengo con un contenido más sobre conceptos cabalísticos. Vamos a seguir ampliando conocimiento que ya empezamos hablando de Cábala en la edición anterior. Esta sería la segunda parte, la continuación de conceptos cabalísticos importantes que me gusta trasladarte, que quiero compartirte si estás llamado a estudiar Cábala y a empezar en el mundo de la Cábala, este regalo tan maravilloso que se nos ha dado a todos para aprender a despertar y aprender a movernos por el mundo. Bueno, si no la has visto todavía, te recomiendo encarecidamente que empieces a ver la primera parte. Hablemos de Cábala, conceptos cabalísticos en herramientas cabalísticas, donde, bueno, pues ya empezamos a hablar de Cábala, de adentrarnos en lo que es el mundo de la Cábala, ya desde cualquier filosofía que tú en la que decidas aterrizar, por cualquier parte espiritual en la que decidas empezar, al final todas te van a llevar al mismo sitio. La mayoría de las disciplinas espirituales tienen una serie de prácticas básicas y es que todas ellas aunan que tienes que empezar a entender cuáles son las leyes naturales de la vida, cuáles son las leyes universales que están por encima de nosotros, conocer esas leyes universales, empezar a hacerte preguntas de calidad para que te cambien las respuestas, empezar a cuestionarte la realidad, preocuparte por ti, por tu conocimiento, por tu autodescubrimiento. Vigilar cómo te estás tratando, qué estás consumiendo a todos los niveles, qué decisiones estás tomando en tu día a día. Todo eso es fundamental. De todo eso hablábamos de cómo comenzó el mundo según la ciencia, en la teoría del Big Bang, según la Cábala, con el Shin Sum. Hablábamos también de un concepto muy importante en Cábala que se llama el pan de la vergüenza y es el por qué venimos aquí a vivir la dualidad y aprender a ganarnos esa luz que el Creador nos da en vez de recibirla sin ningún esfuerzo. Empezamos a hablar ya de qué significa la palabra Cábala, empezamos a definir la Cábala en definiciones universales y hablábamos de las leyes universales, la ley del mentalismo, la primera, todo es mente, todo empieza y termina en la mente. La segunda, el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. El macrocosmos está aquí dentro, en el microcosmos. Y todo mi microcosmos está contenido en el macrocosmos. La tercera, el principio de vibración. Nada está parado, todo está vibrando, todo está en constante movimiento. Por eso, ya según estás hablando, estás con la vibración fabricando la cosa. Entonces recibes lo que proyectas, en lo que vibras. El cuarto, el principio de polaridad. Todo en el universo es dual, todo en el universo es polar, todo tiene sus extremos, pero los extremos pueden conciliarse. Nuestro propio cuerpo es dual y es necesario que vivamos en esas dos polaridades para poder llegar al equilibrio. El quinto, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo proceso requiere su ciclo.
todo requiere su tiempo, nada se puede acelerar. El sexto, el principio de la causalidad. Aquí entra la ley del karma, la ley del tikkun en la cábala. Existen diferentes planos de causalidad y nada escapa a esta ley. El séptimo, el principio de generación. Todo se mueve, todo tiene su polaridad, su yin, su yang, su masculino, su femenino, su luz y su sombra. Bueno, pues hoy venimos aquí a seguir hablando de más conceptos cabalísticos. Después de este breve resumen, que vuelvo a recordarte que te recomiendo que veas esta primera parte al completo, pues vamos a pasar a esta presentación que te he preparado para seguir hablando de conceptos cabalísticos. Bueno, ya dijimos, pero quiero volver a recordarlo, qué significaba la palabra cábala. La palabra cábala es femenino, entonces femenino quiere decir recibir. ¿Qué tengo que recibir? Recibir lo que soy, recibir la verdad, pero no la verdad que me cuentan, sino la verdad interior de quién soy, de mi verdadera herencia, de mi verdadera esencia. La verdad de cuál es realmente el funcionamiento de la realidad, cómo estamos funcionando realmente y cómo se construye la realidad. Por otro lado, decimos en Cábala que la Cábala es una mezcla entre experiencia mística y experiencia personal. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí nos creemos que somos solamente este cuerpo. Sin embargo, no podemos separar entre las necesidades físicas del cuerpo y las necesidades espirituales. Esto es absolutamente contraproducente. No podemos hacerlo porque es que ambos van unidos, están totalmente unidos. Lo espiritual da vida al cuerpo, a lo físico, y el cuerpo se levanta para convertirse en espiritual, en una química perpetua de intercambio entre los dos. Entonces, si sanamos el alma, el cuerpo se sana, se renueva. Y si sanamos el cuerpo físico, el alma se empodera. Entonces, no podemos perder de vista que ambos dos están trabajando en un intercambio constante. Y es que la Cábala nos dice que esa es la lucha a la que estamos sometidos aquí cuando creemos que vivimos en un cuerpo físico, la lucha entre el alma y el cuerpo. Entonces, cuando conseguimos meternos en esa introspección que nos aporta la Cábala, cuando somos capaces de colocarnos de observadores de nuestra vida y vemos los resultados de nuestra vida, de nuestros fracasos, de nuestras heridas, vemos los resultados con el esfuerzo y el bagaje que hay detrás, podemos entender cómo ha sido nuestra vida, por qué hemos sufrido lo que hemos sufrido, por qué nos ha tocado pasar las diferentes experiencias por las que hemos atravesado, por qué ha fallecido quien ha fallecido. Entender el sentido de la vida es entender dónde encajamos todos esos fracasos y cómo montamos el puzzle del para qué. Ver esos resultados con el esfuerzo y el bagaje que hay detrás es completamente satisfactorio, porque ahí entendemos el para qué. La Cábala es un precioso viaje de autoestima. El tiempo nos hace ver que es necesario para que podamos rectificar. El tiempo se nos ha dado para poder dar otro valor al tiempo y a qué hacemos con el tiempo.
Entonces es ese viaje de autoestima donde yo consigo encontrarme conmigo mismo, consigo enfrentar mis sombras, lo que no me gusta de mí, mis debilidades, consigo ahondar en esa causa transpersonal de mi sufrimiento, transpersonal, o sea, trasciende al cuerpo, trasciende a la persona. ¿Cuál es la raíz de mi sufrimiento? La cábala me ayuda a tomar conciencia de la solución, me ayuda a desgranar, a rascar y a romper esa cáscara, esos velos, para poder llegar al fruto de ser quien soy realmente. Y os pongo, en cábala hay un símbolo que es muy importante para que podáis entender todo esto, que es la nuez. Si nosotros cogemos una nuez y nos quedamos solamente en la cáscara dura, en la cáscara rugosa, esa que parece que no se puede romper, que no nos deja ver lo bonito que hay dentro, nos estamos perdiendo la esencia de la nuez, el verdadero fruto de la nuez. Entonces, cuando conseguimos romper esa cáscara y ver ese maravilloso fruto que está creado de manera perfecta, dual, es cuando nos damos cuenta de lo precioso y lo divino y lo rico que está ahí dentro. Lo mismo pasa con nosotros cuando conseguimos quitar todas esas capas de lo que no somos. Cuando vemos un capullo de una flor, todavía no sabemos la maravilla de lo que nos vamos a encontrar, pero cuando ese capullo se abre y podemos ver esa maravillosa flor que estaba ahí escondida, toda su belleza, contemplamos toda su belleza, toda su esencia. Bueno, este es el verdadero viaje de autoestima que nos propone la Cábala. La cábala, además, es una sabiduría que tiene al menos 2300 años. Fijaos, fue construida ya por los sabios del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Eran mentes científicas, pero no al servicio de la ciencia, porque en aquella época no la había. Eran personas muy, muy inteligentes, con gran sabiduría, muy preparadas en astronomía, en astrología, en cosmogonía, que pusieron la filosofía al servicio de una espiritualidad expandida, al servicio de la Jotma. La Jotma es en el árbol de la vida que veis ahí, esa sefirá que está arriba a la izquierda. La Jotma es donde empieza la meditación cabalística. Entonces, la meditación cabalística con la que podemos crear y transformar nuestras vidas. Entonces, estos sabios pusieron estas mentes tan científicas, no usaban la ciencia, trascendían la ciencia, tenían una gran sabiduría innata. La ciencia ha ido avanzando, la tecnología avanza infinitamente, pero la ciencia no es capaz de desvelarnos los misterios de la vida. Eso a mí me rompió la cabeza. Por eso a mí me atrapó tanto la cábala. La cábala nos ayuda a desvelar los secretos de la vida. Nos ayuda a hacernos preguntas. Ya lo decíamos, cuantas más preguntas nos hacemos, más aumenta el vacío y la calidad de las respuestas. Decía Albert Espinosa en una charla que le escuché que cuando tenemos todas las respuestas, el universo nos cambia las preguntas, porque nunca terminamos de aprender. Hay que seguir rascando siempre para ser cada vez más sutiles y salir cada vez más de esta densidad. Entonces, eso es maravilloso, porque
aumentamos el vacío y aumentan cada vez más las preguntas y así van aumentando las respuestas. Hacemos que caigan esos velos, que caigan esas capas y esto se convierte en un movimiento recursivo. Es al final el movimiento del ser humano, es el que nos lleva al origen, a entender el sentido de nuestra vida. Es el camino que venimos a recorrer el ser humano, el camino que nos va a dar el sentido de la vida, la propia búsqueda. Ese es el propio sentido de la vida. La cábala, además, nos explica la serie de Fibonacci, donde empieza y donde acaba todo. La serie de Fibonacci nos habla de que en la creación todo se explica a través de números. Hemos dicho que el 0 es el vacío y el origen de todo empezó con el 1 y así se empieza a crear todo. Entonces, donde lo que surge, el 1, va incluyendo al anterior. Entonces, 0 más 1 sería 1. 1 más 1, que incluye ese 1, sería 2. 2 más 1 sería 3. Esta es la serie de Fibonacci y esta es la matemática que está incrustada en la inmensa variedad de formas de vida. Ahí lo tenéis en las fotografías. Si nos paramos a ver la naturaleza, constantemente vemos imágenes de este movimiento recursivo que es la serie de Fibonacci, cómo está creada la vida. Esto ya se explicaba y se estudiaba en épocas anteriores. Ahora en los colegios no se estudia nada de esto, pero en la época antes de que se iniciara la guerra civil había muchos profesores que enseñaban a sus alumnos cómo estaba creada la vida. Es fundamental que sepamos cómo está creada la vida. Y estos maestros eran perseguidos e incluso asesinados, fusilados, porque no interesaba que se supiese cómo está conformada la vida, cómo es esa matemática que lo explica todo, porque en la creación todo se explica con números. Es algo absolutamente maravilloso. La cábala, además, es el manual de instrucciones del ser humano. La cábala nos ayuda a saber quiénes somos realmente, a desgranar esos secretos del alma. ¿Qué secretos esconde el universo que somos nosotros mismos? Esto es lo más importante que desde pequeños tendríamos que aprender. La cábala nos ayuda a dar respuesta a esas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Para qué he venido? ¿De dónde provengo? ¿Para qué existo? ¿Qué he venido a hacer? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Nos ayuda a resolver todas esas preguntas existenciales. Entonces, saber quiénes somos realmente, saber que somos una conciencia expandida de nuestro árbol genealógico, saber que nosotros somos esa conciencia viva aquí y ahora, pero que portamos todas esas conciencias de nuestro árbol, de nuestra conciencia familiar. Nos dice Alejandro Jodorowsky, cuando conoces los problemas que te transmiten tus ancestros, tu árbol genealógico, tienes que desidentificarte, haciendo de ese árbol una entidad danzante, aliada y luminosa. Entender que somos la representación física de todos ellos, que somos portadores de todos esos conflictos que no se han solucionado en nuestro árbol, que han quedado callados, que han quedado ocultados, de todos esos secretos que no se han sacado. Y todo esto lo traemos aquí
y esto arrastra mucho sufrimiento, aunque también nos ayuda a desvelar muchos dones y muchas capacidades que también traemos inmersas de todas esas conciencias. A todo esto nos ayuda la cábala, esto forma parte de la cábala evolutiva. Es maravilloso. La cábala, por otro lado, también nos dice que no es una lógica racional, es una lógica de conocimiento del alma y del universo. No es dogmática, como ya dijimos. No se tiene que creer en nada. Nos ayuda a conocer el alma y el universo. Vemos ahí el árbol de la vida representado en el ser humano. Nos habla de las dos sefirot más altas, que son la Binah y la Jodma, que serían el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo es la Binah, la mente más racional. Entonces, la cábala nos permite a esas mentes que somos tan racionales dar esa explicación a lo místico, a lo misterioso, a lo esotérico. Eso a mí me atrapa brutalmente porque me permite dar respuestas a todas esas preguntas existenciales que yo tenía y me ayuda a poder ponerme al servicio, poner esa biná, esa mente racional al servicio de la mente expandida, al servicio de la luz, al servicio de la creación, que es la Jodma, que es ese cerebro derecho. A todo esto nos ayuda la cábala. ¿Qué es un cabalista? Un cabalista decimos que es un buscador. ¿Un buscador de qué? Pues es un buscador, esa cualidad previa a todo buscador espiritual. Es la curiosidad por saber, por querer acercarnos a quien nos ha creado, al que nos ha dado la vida. Es esa necesidad que ya nos hace escapar de lo que creemos que es nuestra realidad. Un cabalista es el que ha visto claro que es capaz de moldear su realidad, que podemos cambiar nuestra realidad a nuestro favor y reconoce el potencial que le ha sido negado como ser espiritual. Es aquel que se reconecta con su ser espiritual. El cabalista es el que busca la verdad, pero no la verdad que nos cuentan, sino la verdad que está aquí dentro. La verdad que le hace realmente sentirse vivo. El cabalista es el que es capaz de encerrarse en su trabajo interior, cerrar la puerta a los 5 sentidos y estar a solas con su alma, donde ésta ya no puede ser engañada por las ilusiones externas. Fíjate, esto en Cábala está representado por la letra Men. La letra Men es la que está a la izquierda, es la que decimos que es la Men abierta, que le da entrada a los 5 sentidos. Pasar de la Men abierta a la Men cerrada, cerramos los 5 sentidos. La letra Men tiene una gematría, tiene un orden en el alfabeto hebreo que es el número 13. El número 13 que nos habla de la trascendencia, que nos habla de la evolución, que nos habla de morir a lo antiguo, de morir al obsoleto, morir a esos 5 sentidos, abrirme a lo nuevo. Y nos habla de que ahí está el secreto también, porque en hebreo la palabra ahabá, que es amor, vale 13. Entonces, la Men además tiene una gematría 40. 40 es un código también muy importante en Cábala. 40 nos habla como de esa trascendencia que tenemos que hacer con nosotros mismos para poder trascender lo que no somos. Es como esa noche oscura del alma, es ese tiempo necesario, siempre hablamos de
de 40 días para poder trascender lo que ya no quiero ser, los hábitos que quiero cambiar. Entonces, esto es muy importante que lo vayamos teniendo en cuenta porque en Cábala lo vamos a oír mucho. ¿Qué más nos aporta la Cábala? Bueno, pues estudiar Cábala nos ayuda a sumergirnos en sus herramientas, en sus meditaciones, en sus textos sagrados, en la Torá que hemos dicho que es uno de los libros fundamentales de la Cábala, y la Torá además está formada por los 5 primeros libros del Pentateuco de la Biblia. Ya hablaremos más adelante, estos textos, la Torá, el Zohar, en los Salmos, sumergirnos en todo esto nos abrirá las puertas a una curiosidad que ya no cesa y a un bienestar que se convierte en adictivo, te lo aseguro. En adictivo porque te genera unas endorfinas naturales a tope, porque empezamos a alimentar a nuestra alma que a voces y a gritos tanto nos pide que la alimentemos. Es algo brutal. La sensación, cómo te hace sentir cuando empiezas a estudiar Cábala. Estudiar Cábala nos ayuda también a colocarnos de observadores de nuestra vida, como hablábamos, y ver estos resultados de nuestra vida, qué hacemos con todo lo que hemos vivido, con lo que me ha gustado más, con lo que me ha gustado menos, qué somos capaces de entender de todo lo que hemos vivido. Entendemos los porqués, nos ayuda a entender los porqués, nos ayuda a entender todos esos para qué y a encajar todo eso en el puzzle de mi vida. ¿Por qué ha sido necesario todo esto? ¿Para qué era necesario todo esto? Todo esto nos lo aporta la Cábala. Además, la Cábala nos ayuda a aprender a discernir entre razón y corazón. En el corazón del hombre todo el universo se refleja y como el universo entero se refleja en él, el hombre puede ser llamado el corazón del universo. No me digáis que no es precioso esto. Como veis en esta imagen, de nuevo el ser humano con el árbol de la vida, pues tenemos la tríada de arriba, que sería la parte más espiritual, la tríada media, donde está ese puntito azul, que vemos que este sería la tríada del alma, y luego la tríada inferior, que sería la tríada del ego, de la personalidad, del cuerpo. Entonces, aquí vemos el corazón, ese punto azul intermedio, que es el que lo une todo, el que une el ser espiritual con el alma y con el cuerpo. A todo esto nos enseña la Cábala. ¿Cómo nos enseña a aprender a discernir entre razón y corazón? Pues nos ayuda a entender cuándo actúo desde el ego y cuándo actúo desde el corazón. Nos ayuda a saber qué es lo que me hace feliz, qué es lo que estoy sosteniendo en mi vida, cuál es tu propósito, cuál es tu misión. Nos ayuda a saber si estamos en el corazón cuando nos centramos en aquello que se nos da bien de manera natural, cuando sabemos reconocer nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras fortalezas. Nos ayuda también a identificar qué es lo que se nos da peor. Y eso sería nuestro karma, nuestro tikkun, lo que vengo a rectificar, lo que vengo a trabajar, lo que me he traído para hacer esa rectificación transpersonal de mis ancestros, de mi árbol, lo que tengo que rectificar de lo que he vivido en esta encarnación y que han sido desvíos también que me han generado karma. También me ayuda a identificar para qué hago las cosas. Si hago las cosas desde mis carencias, para que los demás me reconozcan, para que los demás me miren, o hago las cosas para mejorarme a mí mismo y hacer un mundo mejor, o para que los demás cubran mis carencias
y hacer lo que los demás esperan de mí. Esto es un cambio brutal, porque la cábala nos enseña y nos ayuda a identificar todo esto. Es un proceso precioso. Nos ayuda a identificar qué es lo que hemos venido a vivir como seres humanos, cuál es la experiencia que nos hemos programado como seres humanos. Y es que qué triste es morir sin saber a lo que vinimos. Te hago esta pregunta: ¿vives o sobrevives? Claro, tenemos el concepto de vivir también completamente distorsionado. A veces creemos, muchas veces creemos que vivir es vivir en el piloto automático, vivir en un trabajo que no me gusta, pasando la semana maldiciendo por los compañeros de trabajo que tengo, por los familiares, por los amigos, por el trabajo que no me gusta, que me ocupa muchísimas horas. Estoy deseando que llegue el fin de semana para tirarme a la bartola, a los placeres mundanos de la vida y olvidarme un poco de la semana tan horrible que he pasado. Creemos que eso es la vida y eso nos va sumergiendo cada vez más en un vacío absolutamente existencial. Pero nos creemos que eso es la vida. Entonces te hago la pregunta: ¿vives o sobrevives? Sobrevivir es estar en esa supervivencia, es estar en ese personaje, en la rutina, en el ego, en el piloto automático, en el inconsciente. Ya hemos hablado del inconsciente, ese cajón desastre que hemos cerrado con llave, que es oscuro, que no queremos mirar porque nos da miedo mirar. Pero sabéis que el inconsciente es la luna, es lo oscuro, es lo que te mueve de manera involuntaria, pero no solo en funciones biológicas, como son la respiración, la digestión, etcétera, sino también esos programas inconscientes que tenemos instalados desde que nacemos y que mueven ese piloto automático del 95% de nuestra vida, donde solamente el 5% de lo que hacemos es consciente. ¿Sabes una cosa? La luna no tiene luz propia. La luna necesita al sol para poder iluminar todo lo que está oculto. No pueden estar el uno sin el otro. Necesitamos la conciencia, la luz del sol para iluminar toda esa parte inconsciente que nos hace vivir en piloto automático. Nadie puede iluminarse imaginando la luz. No, tenemos que enfrentar la oscuridad para poder poner más luz en esa oscuridad. Es hoy, no mañana, para entrar en la tierra prometida. No podemos dejar para mañana lo que hoy podemos hacer. El tiempo se nos ha dado para eso. ¿Qué hacemos con el tiempo que tenemos? Vamos a invertirlo en ser feliz. Hay que ser valiente y tener coraje para salir de esa falsa seguridad en la que estamos sobreviviendo. Porque nos estamos perdiendo vivir realmente en el paraíso, aquí en la tierra. Es así. El ser humano viene a experimentar la dualidad. Absolutamente todo es dual. Nuestro cuerpo físico es dual. Hemos venido a tener límites para poder trascenderlos. Y las fuerzas del mal, llámalas políticos, compañeros de trabajo que no te gustan, matrix, familiares que no aguantas, son absolutamente necesarios porque son nuestros entrenadores personales, tienen su gran función y es a ayudarnos a hacer nuestro gran trabajo. ¿Que sabes cuál es? Pues saber quiénes somos realmente,
para poder vivir en coherencia con quienes somos, con nuestra propia esencia, con nuestra propia alma. Si no, nos quedamos sobreviviendo en la vida, pero perdidos absolutamente en un limbo que no es la vida. Hablamos alegremente del cielo y del infierno, pero el cielo y el infierno no son espacios, son estados del alma, son estados de conciencia. Cuando el alma está en conflicto permanente consigo misma, porque no es escuchada, no es mirada, no es alimentada, está separada del cuerpo, se encuentra en un infierno, está muerta aún estando en vida. Ese limbo es peor todavía que el infierno, porque el alma se encuentra viviendo sin sentido en un puro vacío existencial. El alma sobrevive presa de ese piloto automático inconsciente, presa de la rutina, presa de un cuerpo del que se encuentra disociada absolutamente, disociada de su propósito, disociada de su misión de vida, disociada absolutamente de todo lo que ha venido a hacer. Venir a vivir, hacer ese pacto de venir aquí a vivir una experiencia humana, es vivir en crecimiento, en entusiasmo, en pasión, en alegría, pero también en dolor, en sufrimiento y en desafío, pero no a quedarnos en ese limbo del vacío. El limbo es solamente para los cobardes, para los que no quieren mirar, para los que huyen, los que no quieren enfrentar el trabajo que se han propuesto. Y las almas deben ser valientes, porque hemos elegido venir para hacer un trabajo que está por encima de esas necesidades básicas y esas necesidades mundanas que solamente nos dan placeres momentáneos. Todo esto nos aporta la Cábala. La Cábala nos ayuda a entender que la esencia del libre albedrío es elegir ser un alma, no un cuerpo. Esa es la batalla. La batalla es hacer lo que tu alma quiere, no lo que tu cuerpo siente hacer. Tenemos que poner el cuerpo al servicio del alma y no al contrario. Es fundamental que empecemos a alimentar el alma para poder ampliar esta vasija corporal y que entre más luz para liberar toda esa oscuridad que nos hace sobrevivir en ese piloto inconsciente. Es que es muy triste vivir sin saber a lo que hemos venido y nos pasamos la vida sufriendo. Nos quedamos ahí atrapados en puro estrés oxidativo, dejando pasar la vida, el día, los meses, los años, sin hacer nada y sin entender nada. Eso es un SOS absolutamente para el cuerpo. Ya lo hemos hablado. Cualquier sintomatología, cualquier enfermedad nos está hablando de eso, de cómo nos hemos alejado de lo que venimos a hacer como almas. Es un SOS. Es hoy, no mañana, no podemos esperar. Es hoy para entrar en la tierra prometida. Es así. El gran trabajo entonces de vivir aquí en esta experiencia humana es despertar. Despertar de esa ensoñación de los 5 sentidos. Despertar al juego de la vida. Conectarse con el corazón.
que es el pulso de la vida. Vivir y entender que la vida es un juego y atrevernos a vivir en el videojuego. Venimos a despertar para alcanzar la perfección a través de la imperfección, a través de la dualidad, desde la oscuridad hasta la luz. Venimos a perfeccionarnos, a completarnos, a nosotros mismos primero, claro, para luego poder terminar el mundo. Es un camino primero de transformación personal, pero a la vez también global, porque todo está unido, estudiándonos a nosotros mismos, trabajando en nuestro propio crecimiento personal, en nuestro autoconocimiento. Vamos a poder trabajar por el mundo. Primero el macrocosmos, el microcosmos contiene al macrocosmos. Esto es la conciencia de unidad. Tenemos que hacer ese mérito que acordamos con el Creador para ser merecedores de recibir. ¿De recibir para qué? Para dar con sentido. Volvemos otra vez al concepto del pan de la vergüenza. Venimos a despertar a la vida, a dejar de sobrevivir. ¿Pero qué pasa? Pues que para entender este despertar tenemos que entender este juego de la vida. Os he hecho este símil para que veáis cómo venimos a hacer el trabajo del árbol de la vida. Venimos a hacer un viaje de ida y vuelta. La vida y la muerte son lo mismo. Es un viaje de perfeccionamiento, es un viaje de trascendencia, es un viaje de completarnos. Es lo que llamamos el viaje del héroe, es ese viaje de regreso a casa, de aprender y de evolucionar, que es a lo que viene el alma. No venimos a quedarnos aquí apegados a la vida, ni a las personas, ni a las cosas. Venimos a trascender, a entender, a despertar. Entonces, según nacemos, venimos desde la luz, que es lo más alto del árbol de la vida, bajamos a lo más bajo del árbol de la vida, que es la parte física, el cuerpo, donde tenemos que hacer el trabajo. Pero ese trabajo es ese inicio del regreso a casa de nuevo, que es volver de nuevo a la luz. Al igual que la oruga se convierte en mariposa. Eso es un símil que hemos oído muchísimo, pero que es tan importante que podamos entender. Es un viaje, un gran viaje de autoconocimiento, es un gran viaje de regreso a casa, realmente. Recordar y entender que la vida es ese juego, es ese videojuego con múltiples pantallas. Nos podemos quedar atascados en la primera, en las dos primeras, o nos podemos pasar la vida pasando pantallas y evolucionando y aprendiendo y disfrutando del viaje. Reconocernos, recordar quiénes somos, a qué hemos venido, pues a eso, a disfrutar del viaje que nos planificamos, a ser felices. Y para eso vamos a encontrar actores variados. Decía un maestro mío de Cábala que la vida es un escape room, donde hay diferentes señales, diferentes pruebas, ayudas, retrocesos. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes reconocer en tu vida? Puedes quedarte atascado en alguna persona, en alguna cosa, en algún proceso para toda la vida, perdiéndote, perdiendo una vida en lo que realmente ha venido a vivir. Pero si coges la brújula, el mapa y las pistas, conseguimos llegar hasta el final, hacer ese viaje de ida y vuelta. Es absolutamente maravilloso y la Cábala nos enseña y nos ayuda a todo esto. Nos enseña a equilibrar también. ¿Qué hacemos con todas nuestras vivencias? ¿Qué es eso que hemos venido a vivir como seres humanos? Cada uno su propia experiencia. La experiencia necesaria que ha elegido para poder rectificar y equilibrar su conciencia familiar
y la conciencia de la humanidad. Ese es el gran trabajo que venimos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que rectificar? Las transgresiones, los desvíos, lo que se ha cometido por parte de mi conciencia familiar y que se ha ocultado y no se ha mirado y no se ha trabajado y no se ha rectificado y no se ha equilibrado. Entonces vengo a equilibrar, a rectificar. Todo lo que tengo que vivir forma parte de ese pacto. En Cábala lo llamamos Brit. Ahí lo tenéis en el Génesis. El Brit, el pacto que ya hicimos con el Creador, con los ancestros y con la divinidad. La Cábala nos enseña a todo esto, a despertar, pero también a equilibrar nuestro árbol genealógico. En la Cábala, la Torá es el mapa de instrucciones del ser humano. Absolutamente todo lo que pasa en la experiencia de nuestras vidas está en la Torá, está ya escrito en la Torá para ser descifrado. Y tenemos que tener en cuenta que la Torá fue escrita hace 3.300 años. El número 33 es un número maestro, es el número de la creatividad. Es el regalo del Maestro Jesucristo. Es el regalo que nos deja para aprender, que aprendamos a crearnos, a compartirnos, a dar, a reconocernos mis dones, mis talentos, mis capacidades y así poder transmitirlo al mundo. Todo esto está en la Torá, maestría de poder ayudar, maestro de aconsejar a los demás de manera natural, a compartirme, maestro de la fertilidad, de la creación absoluta, desde mi propio ejemplo. A todo esto enseña la Cábala. Bueno, y en esta última parte os he sacado algunos conceptos importantes en Cábala, conceptos que se oyen mucho en Cábala y que si estás decidido a estudiar Cábala, pues vas a oír a menudo. Y quiero, bueno, pues de alguna manera presentártelos para que sepas de lo que están hablando cuando te están hablando desde estos conceptos. Mira, es muy importante en la Cábala, ya lo hemos dicho, pero en la Cábala, pues la numerología es fundamental porque, como hemos dicho, la creación comienza con el creador y es la unidad. La unidad contiene a todo. La unidad se subdivide en múltiples unidades. Entonces, los números surgen con la creación. Los números que son los que llamamos los principios originales, que van desde ese 0 hasta ese 9, son esos 10 rayos del árbol de la vida que están construidos a través de fuerza, de energía, de vibración, como vemos ahí en la imagen de la derecha. Entonces, todo el universo, como ya hemos dicho también con la serie de Fibonacci, queda explicado a través de los números. En cada cosa está la unidad, que es el creador, y el creador está en todas las cosas. Hablando de numerología, tenemos que hablar también de gematría. La gematría es ese valor numérico de las letras. Todas las letras tienen una correspondencia con número. Es el sistema numerológico por el cual esas letras hebreas se corresponden a números. Decimos que la Cábala es la única ciencia conocida con un sistema de medición y precisión absoluta. Esta medición se conoce como gematriot y estos términos van a aparecer mucho cuando se habla de Cábala. Por otro lado, tenemos el concepto de holograma. El universo es holográfico. Holograma viene de holos, todo, y de grama, mensaje. Es decir, en el todo, en la totalidad, se incluye el mensaje.
O sea, la totalidad puede ser dividida en partes más pequeñas, pero en cada una de las partes se incluye la totalidad, el mensaje del todo. ¡Guau! Es como una fotografía, el holograma, que permite guardar la información de las 3 dimensiones del objeto. El todo contiene a las partes y cada una de las partes contiene al todo. Es decir, así explicamos el creador y la creación. Decimos que el universo es un gigantesco holograma, es una proyección tridimensional que nuestra mente se encarga de recrear. La realidad tangible de nuestras vidas cotidianas es realmente una ilusión, al igual que una imagen holográfica. De esta manera, el tiempo y el espacio no son más que productos de nuestra manera de percibir. Pero claro, estamos tan programados para aceptar estos conceptos como categorías absolutas que nos cuesta incluso imaginarlo. Todo el universo es holográfico. El todo contiene a las partes. ¿Qué más? Arquetipos. Los arquetipos, esta palabra la oímos mucho, está presente también en los diferentes tarot, en diferentes cartas asociativas, los arquetipos de Carl Jung. El arquetipo es una información mental que da lugar a una forma en el mundo físico. Entonces, una imagen mental materializa lo que nosotros formamos a nivel mental, se materializa en el mundo físico. Entonces, a través de lo que tengo en mi mente, mis imágenes, conformo mi realidad. Si el mundo mental que nos contiene a todos, que contiene a nuestras mentes físicas y que en la Cábala llamamos Archilut, que es la parte más elevada del árbol de la vida, puedo trabajar con letras hebreas, con la meditación cabalística, puedo introducir a través de esas imágenes conceptos nuevos para materializar lo que yo quiera en mi vida. A través de los arquetipos, yo puedo cambiar mi realidad. Otro concepto muy importante en la Cábala es el Tikkun. Ya hemos hablado de él. El Tikkun es la rectificación. ¿Qué es lo que vengo a corregir? ¿Qué es lo que tengo que rectificar para poder equilibrar? Rectificar los desvíos, las transgresiones, los cortocircuitos del karma que yo he generado aquí en esta vida y también el que traigo de mis ancestros, para ponerme en coherencia con mi propósito de vida, con mi esencia. Por eso el Tikkun es lo que menos nos gusta, es el sufrimiento, es el dolor que tenemos que atravesar. El Talmud nos dice: Dios está donde está el mayor de tus problemas. Entonces, donde están tus mayores problemas está la oportunidad de rectificación y de equilibrio. Relacionado con el Tikkun aparece otro término que es la Teshuvá. La Teshuvá es el arrepentimiento. Siempre tenemos posibilidad de arrepentirnos, de pedir perdón, de perdonar, para poder rectificar. Ese es un concepto que aparece muchísimo también en la Cábala. Por otro lado, tenemos el karma. El tikkun sería en hebreo. El karma es un término que se utiliza más en la India. El karma serían entonces esas tareas de aprendizaje que traigo de otras vidas pendientes de cumplir y que me mantienen atado al sufrimiento. Y claro, desde la ignorancia, en esta vida sigo desarrollando karma, porque vengo a vivir en la dualidad, que es esa ley universal de causa y efecto. Cuando dejo de identificarme con el ego, cuando dejo de pensar que con la razón puedo solucionar esa encrucijada kármica, cuando actúo desde el corazón, ahí
ya no genero karma, porque desde el amor ya no cabe duda. Otro concepto fundamental, la neurosis. ¿Qué es una neurosis? Ese comportamiento erróneo por sombras no resueltas, no miradas, no miro el inconsciente. Esto genera emociones muy distorsionadas de angustia, de estrés, de ansiedad, por comportamientos desadaptativos que mantenemos en el tiempo. Esto nos lleva a una distorsión absoluta de la percepción de la realidad. Tenemos que trabajar el inconsciente, tenemos que trabajar todas esas sombras no resueltas, tenemos que mirar todo eso que no nos gusta, porque si no vivimos en una gran neurosis y lo que percibimos está totalmente distorsionado. Otros conceptos que aparecen en Cábala y que son muy importantes son el concepto de Egipto. Egipto es un país, pero Egipto es un estado de conciencia y es a lo que llamamos estado de conciencia limitado. En hebreo se llama Misraim. Vivir pensando que soy solamente el cuerpo y los 5 sentidos, que soy solamente ese cuerpo físico aquí en Malhut, en la parte física. Eso es Egipto. Es un estado de conciencia limitado. Sin embargo, Israel es el nivel de conciencia ilimitado, es la elevación de ese nivel de conciencia. Es ese estado en el que salgo de la cárcel de los 5 sentidos. ¿Qué es el lenguaje hebreo? El lenguaje hebreo no es un lenguaje como cualquiera, es una lengua sagrada, porque hemos dicho que la palabra y la cosa son lo mismo. La palabra, que es vibración, materializa la cosa. Materializamos a través de la palabra y a través de diferentes imágenes de letras hebreas yo puedo materializar y cambiar lo que quiera en mi realidad. El lenguaje hebreo es un sistema computacional que nos ha dado el universo para poder materializar las bendiciones que queramos en nuestra vida. Más adelante dedicaremos un espacio para hablar de las letras hebreas y de la meditación cabalística. Y bueno, pues por hoy lo vamos a dejar aquí porque os he contado muchas cosas de estos conceptos cabalísticos, de en qué nos puede ayudar la cábala, de cómo nos puede acompañar de la mano y cómo está ahí para que decidamos qué cogemos en nuestro día a día, con qué nos quedamos. Bueno, te agradezco inmensamente, como siempre, que hayas estado ahí, que sigas estando, que estés, que compartas, que me des like, porque eso significa que queremos que esta comunidad siga creciendo para que llegue a más personas. Yo estoy haciendo mi rectificación y la estoy compartiendo contigo. Queremos que esto llegue a muchas personas porque es el momento en el que tenemos que ayudarnos unos a otros a poder elegir qué herramientas queremos coger y están disponibles para poder mejorar nuestras vidas. Te agradezco que te suscribas y, bueno, pues que sigas ahí. Gracias, gracias, gracias y te espero en el siguiente contenido. Adiós.